Para iniciar, pues me presento. Yo soy trabajadora humanitaria desde hace 23 años. Voy a cumplir 24 años en el mundo humanitario. He trabajado 10 años para la Cruz Roja, para la Federación Internacional de la Cruz Roja y alrededor de unos 14 años para las Naciones Unidas. Actualmente soy oficial internacional de asistencia humanitaria para CARE, que es una organización internacional que agrupa 7 potencias a nivel global y esta pues agrupa también los fondos de emergencia para ejecutar proyectos a nivel del mundo. Estamos en 102 países. Bueno, aquí en Ecuador tenemos grandes programas. Ahora estamos con un programa de 14 millones de dólares para todo el tema de Cotopaxi. Tenemos otros 5 millones invertidos en todo lo que es temas de migración. Tenemos otros 3 millones que tenemos invertidos en temas de género, de movilidad humana, y bueno, estamos en la ejecución de estos fondos internacionales de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, en Ecuador. Y bueno, yo realmente hago toda la labor que es de asistencia humanitaria. La asistencia humanitaria, ustedes van a ver que es un tema bastante complejo y muy amplio porque tiene muchas especificidades en el trabajo que ya lo vamos a ver hoy durante la clase. Pero bueno, un poco ese es como mi background. Yo, bueno, de profesión soy máster en cooperación internacional y asistencia humanitaria, aparte estudié leyes y también negocios internacionales. Mi expertise es trabajar con gobiernos, con organizaciones internacionales, con las Naciones Unidas en procesos de asistencia humanitaria y coordinación en emergencias, es decir, yo soy gerente de emergencias. He tenido alrededor de unas 30 misiones de asistencia humanitaria en todo lo que es la región, tanto a nivel de Europa. En Asia tuve mi primera misión, de hecho, en Sri Lanka por el tsunami. Ahí es donde empezó mi carrera internacional, digamos así. Soy experto en negociación, en consolidación de la paz, en coordinación civil y militar, y es por eso pues que hemos impulsado este tipo de espacios para que se desarrollen, digamos, y poder compartir todo el conocimiento que vamos adquiriendo en estas misiones, ¿no? Que en donde yo entiendo clarísimo que el nivel de coordinación y la parte estratégica gerencial está muy vinculada al ámbito militar por las capacidades logísticas y de seguridad que tiene, y yo pues lo he comprobado, o sea, no es una teoría, realmente es una realidad. Entonces, por eso hemos generado estos espacios, un poco también compartirles parte de toda la política pública que he podido construir a nivel internacional como nacional. Tengo alrededor de 42 publicaciones, voy cerrando la publicación 42 ahora, así que parte de esas publicaciones son las que ustedes han recibido. De hecho, el manual CIMIC que ustedes están estudiando yo lo traduje al español. El manual UNDAC, lo mismo, que es el de los equipos de Naciones Unidas para las emergencias, lo mismo. Construí también el manual Esfera, la parte de agua y saneamiento, representando a las Naciones Unidas. Entonces, lo que ustedes están revisando es parte de la contribución técnico-científica que he podido realizar para el país y también para nivel internacional. Uno de mis últimos trabajos es el plan de respuesta del volcán Cotopaxi para la parte de Rumiñahui. Y en fin, temas como estos, pero que sí es interesante que ustedes puedan conocer para cuando ustedes requieran algún tipo de apoyo o de asistencia técnica, pues para eso estamos, eso es parte de nuestro trabajo. Nosotros realmente no cobramos por hacer esto, sino más bien es un aporte técnico, como les digo, humanitario, para que podamos salir adelante en situaciones de emergencias, desastres, crisis, conmoción social, porque todo a la final está relacionado. Y bueno, para empezar la clase, pues quería preguntarles cómo les fue con la revisión de los textos. A ver, ¿quién me cuenta? Coronel Ituma. Buenas tardes, ingeniera. Te escucho bien Cuestión de entrecortado o señal no que sé si es mi internet. Sí, tengo un problema de conectividad que se fue. Ok. Voy a ver si me conecto desde el celular, por favor. Ya, perfecto. Bueno, vamos hasta mientras con Adrián Mendoza. ¿Cómo le fue con la revisión de los textos? ¿Qué información evidenció? ¿Qué se entendió sobre lo que revisamos? Porque la clase de hoy está relacionada a esto. Adrián, ¿me escucha? Sí, ¿cómo está, estimada Magali? Buenas noches. Sí, le escucho. Lo único que
Estoy justamente un poco incómodo en el área, pero sí le escucho muy bien por el tema de la lluvia. Entonces, hasta donde he podido revisar la documentación que usted nos facilitó, en buena hora, gracias a Dios, pues es los puntos y temas que ya se han venido tratando a lo largo de lo que se ha venido dando la capacitación. Entre otras cosas, porque preguntas, bueno, son muchas, ¿no? Pero habían ciertos escenarios, hay una parte en las primeras páginas que habla del escenario de nivel 3, si no me equivoco. Eso de allí, tal vez, no sé si me confundí, o a lo mejor se me escapó de la memoria, pero era algo que me dejaba la pregunta. Creo que por aquí justamente lo apunté. Si me da un minutito. Apúntela nomás porque esa es la pregunta del billón y es la que van a dar en sus evaluaciones al finalizar este módulo. Es súper importante. Por favor, cuando yo llegue al tema de la situación de emergencias, para que por favor me interrumpa y pueda ejecutar la pregunta, porque en realidad sí hay unos niveles de emergencia en los que intervienen unos actores y en otros que intervienen otros actores. Entonces, es importante lo que usted menciona de las emergencias nivel 3 o level 3, como le decimos a nivel. Sí, justamente encontré aquí, dice el coordinador de asuntos humanitarios. Bueno, después varios párrafos, llega a la parte donde menciona que dice, en una situación de emergencia humanitaria en todo el sistema nivel 3, puede reforzarse el liderazgo humanitario mediante el nombramiento de otra persona que respalde al coordinador de asuntos humanitarios. Entonces, el texto como tal lo entiendo, pero donde me quedé enganchado es cuál es la situación. ¿Cuál es la emergencia nivel 3? Sí, ¿cuál es la emergencia nivel 3? Ya, perfecto. Por eso está bien, Adrián. Entonces, por favor, registre esa pregunta y en el momento que usted vea que estamos tocando ya el tema de emergencias, por favor, me la hace. Cintia, Teniente Yausen, ¿cómo le fue con los textos? ¿Qué encontró usted de información y qué le causó inquietud? Buenas noches, estimada ingeniera, estimados compañeros. De igual forma, estaba revisando el material que usted nos facilitó. Bueno, yo me enfoqué un poquito más en los sectores clústeres, que bueno, anteriormente yo no tenía conocimiento de esto. De igual manera con el papel de OCHA, que tampoco conocía, que me parecen unos temas súper importantes y bueno, creo yo que en el transcurso de su clase los podré comprender un poquito más, estimada ingeniera. Perfecto, ya vamos a ver qué son los clústeres, son los sectores. Mayor Martínez, necesito compartir, por favor, y tengo bloqueada a Martita. No puedo compartir mi presentación. Sí, en efecto, todo este tema, el tema de la gestión de las emergencias, tiene grupos de trabajo. No es que nosotros por buena voluntad o por afinidad o porque yo soy buena gente y humanitaria voy a una emergencia, no. Esto hay una organización, una estructura, una arquitectura precisamente que es la que vamos a revisar hoy como para poder trabajar. Y es ahí donde se enlaza toda esta parte civil y militar para ejecutar estas acciones a nivel local, nacional, un poco ya vamos a ver los tipos de emergencias que tenemos, ¿no? Entonces, muchas gracias. De hecho, de eso se trata la clase de hoy. Déjenme ver si ya puedo compartir. Ya, ahora sí puedo compartir. Entonces voy a compartir mi presentación como para no tomar más tiempo. No puedo compartir la pantalla más grande. Perfecto. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el Sistema Internacional de Respuesta en Emergencias. ¿Por qué es un sistema internacional? ¿Por qué se llama así? La emergencia, para gestionar una emergencia de una gran magnitud, que en este caso es la emergencia de nivel 3, se requiere cierta arquitectura, pero la misma arquitectura que se utiliza en este momento en Turquía, tanto como en Siria, es la misma que utilizamos aquí a nivel de Ecuador y que utilizamos cuando fue, por ejemplo, como yo digo siempre, gracias a Dios, no hemos tenido, digamos, emergencias de gran magnitud, a excepción de las del 16A, que fue el terremoto de Manabí. Pero lo mismo que se hizo allá es cómo está funcionando ahora actualmente también en estas emergencias que ustedes conocen. Entonces, un poco por eso se llama Sistema Internacional de Respuesta,
porque es un estándar para funcionar aquí o en la China o en Turquía o en Costa Rica, en Perú, es el mismo sistema de respuesta internacional. Hay un cierto momento en el que llega una intervención internacional y es ahí donde voy a hacer énfasis en el tipo de emergencia, ¿no? No es lo mismo, creo que una de las personas a las que yo les pregunté hablaba sobre las lluvias. Ustedes vieron hoy, tenemos lluvias, ya están inundados, ya ha habido deslizamientos, tenemos un cierto nivel de familias que ya están afectadas ahora en el oriente, poco escuchaba las noticias en la mañana, tenemos personas que ya están en la costa ecuatoriana afectadas también, y bueno, pero para esto, ¿quién está? ¿Quién responde a esas emergencias a nivel de Ecuador? ¿Quién me cuenta? ¿Quién responde? ¿Quién es el responsable de atender esas emergencias? Sí, buenas noches, Magíster, compañeros. De acuerdo a las lecturas, en este caso el Estado es el principal responsable. Exacto, pero aquí tenemos un Estado que es un poco más dividido. Ustedes saben que tenemos una estructura de gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, ¿quién Así es. responde inicialmente? Es la alcaldía, el municipio, la gobernación, la prefectura. Y si supera esa capacidad, esa es una emergencia a nivel 1, ¿sí? Donde ya las capacidades locales han sido activadas, se responde a la emergencia, no ha superado, tenemos botes, tenemos bomberos, tenemos fuerzas armadas, sigue normal, no ha superado capacidad. Si llega a haber, como siempre, de emergencias a nivel de Ecuador, pues de las 24 provincias, 21 están afectadas, entonces ya comienza como a acabarse los recursos. No sé si a ustedes les ha pasado, y entonces es ahí cuando llaman Fuerzas Armadas, por favor, aquí, allá, 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 y en todos lados, y quieren que hagamos agua, y quieren que hagamos educación, y que cuidemos las escuelas, y montemos los albergues, y pongamos el agua. Es el nivel 2. ¿Por qué? Porque ya está, no es que las Fuerzas Armadas se activan así por así, ¿no es cierto? Hay toda una estructura en la que hay que pedir a través del Ministerio de Defensa y decir, en estos lugares ya necesitamos ayuda mucho más amplia de la que puede dar el gobierno local, y se activan, digamos, los sistemas nacionales. En este caso entra el servicio, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. ¿Y qué fue lo que por suerte nos pasó en el terremoto? Nosotros veníamos preparándonos para una emergencia que era la explosión del Cotopaxi, y teníamos todo el contingente para responder al Cotopaxi, pero se dio el terremoto del 16A, entonces movilizamos todo lo que teníamos, que era una capacidad nacional instalada para responder lo del Cotopaxi. Entonces, ahí estamos hablando de una emergencia de nivel 2, en donde ya se van activando los recursos. Pero, ¿qué pasó con el terremoto? El terremoto fue en una zona poblada, estábamos pasando una crisis económica, la preparación era para una emergencia en la sierra, no en la costa. Los GATS de esa zona eran muy débiles. No, hasta ahora el cuerpo de bomberos de Pedernales creo que sigue en una carpa plástica. Y cosas como esas que no nos permiten tener la capacidad de respuesta y resolución en el momento. Entonces, ¿qué pasó en la emergencia? Superó la capacidad y pasó a ser una emergencia de nivel 3. ¿Por qué? Porque rige algunas condiciones del tema del número de muertos, que fueron 661, que no fue real, porque había muchos más muertos, pero por la cultura los enterraron enseguida, y los que se pudieron poner en estadística fueron 661. Alrededor de 25,000 personas afectadas, de esas 4,000 se quedaron sin vivienda. Luego se sumó los siguientes sismos que afectaron a otra provincia, que fue Esmeraldas, y ustedes conocen la historia. Entonces, lo que sucedió en esa emergencia es que al tercer día, al gobierno no verse con las capacidades de respuesta o verse rebasado, pidió ayuda internacional. Y entonces llegamos nosotros como Naciones Unidas. De hecho, yo en ese momento era la representante de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios en Ecuador, que es, ustedes ahí leían como OCA, eso está mal traducido, en la sigla es OCHA. Entonces yo era representante de esa oficina en Ecuador, y entonces hicimos un llamamiento internacional, se trajo alrededor de 25 millones de dólares para atender la emergencia. Ahí se va armando toda esta estructura de clústeres que vamos a ver más adelante. Se ejecuta a través de organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo la que yo estoy ahora, y a través de ellos se ejecutan estos fondos
para suplir todas las necesidades de la emergencia, pero ya vienen otros actores. Entonces, cuando vienen otros actores y supera esta capacidad, claro, a mí mismo me sorprendió porque yo sabía que tenía equipos, de hecho yo soy parte de esos equipos, pero nunca había, como les digo, palpado en la realidad ecuatoriana, porque yo tenía llamadas desde Francia, desde Indonesia. Llego esta noche y eran especialistas en agua y saneamiento, especialistas en ambiente para recoger el tema de los muertos, especialistas en agua y saneamiento. Y entonces miren que ya tenemos otros actores. Y luego ya vino el boom, ya faltó agua, faltó comida, entonces empezaron a llegar un montón de organismos internacionales. Porque con un llamamiento que lo ejecuta el gobierno ecuatoriano a través de la Cancillería, ya se mueven estos actores. Pero claro, estos todos no es que se mueven solitos, ellos están liderados por las Naciones Unidas. Y es así como una emergencia a nivel 3 para la persona que tenía la inquietud de la emergencia a nivel 3. Entonces, las Naciones Unidas tienen un papel singular en esta atención y se activan de dos formas. Una, que puede ser a solicitud del gobierno, como les cuento el ejemplo del terremoto 16A, que hubo un llamamiento internacional, nuestro llamamiento fue por 72 millones, se dio al tercer día del terremoto y a la final tuvimos 23, porque es como un bono, o sea, ya les voy a comentar sobre otros fondos que hay, pero son los fondos para responder a todo el mundo. Es decir, no me pueden dar todos los fondos a Ecuador porque hay que repartirlos proporcionalmente y adicionalmente se abre como un bote en donde todas las grandes potencias ponen plata y nosotros logramos reunir 23 millones, que no está mal, que eran como el 50% de lo que nosotros habíamos pedido, pero no logramos completar la cantidad. Ahora Siria, en este momento, me cuentan si no escuchan para yo también cambiarme, porque estoy en una zona de poca cobertura, pero intento que sea buena el internet. Y ya me salió ahorita que tengo señal inestable, pero si no me escuchan, por favor, alguien levante la manito y me avise. Entonces, así funciona el tema de la respuesta internacional. Como les contaba, en este momento Turquía, Siria están ahorita peleando por esos fondos. Imagínense, son dos países. Vamos a ver hasta dónde llegan. Nosotros tenemos como un termómetro de medición de la cooperación que lo pueden visitar en las páginas de las Naciones Unidas y es ahí donde nosotros podemos saber si estamos llegando o no a la meta y si vamos a tener plata para atender a esas personas. Como les mencionaba, las Naciones Unidas es un lugar, la organización como tal es un lugar donde las naciones del mundo pueden reunirse, discutir problemas comunes y encontrar soluciones compartidas. Yo les preparé un video, déjenme ver a ver si les puedo conectar el video para que conozcan más una de las organizaciones más grandes del mundo, la que nos rige en los temas de emergencias, desastres, en la que nos rigen las operaciones de paz, la que nos rigen los temas de ambiente, que ya van a ver un poco la estructura. Entonces, yo les preparé un video. A ver si lo encuentro, si aquí está. Ay, pero creo que tengo que poner el clic antes de... A ver. Aquí compartir con sonido. Me cuentan igual si lo escuchan, ¿no? Y ahí. ¿Sí? I want the world without the world we want. I want a world filled with smiles and laughter, where everybody spreads love instead of hate. I want a world where all people take care of our planet. I want a world without pollution. I want a world where our children can go anywhere safely and freely. I want a world where our unique differences won't separate us, but rather unite us in love. A world that brings justice to those who treat anybody as anything other than equal. I want a world without borders, physically and mentally, where all people are treated equally, no matter what.
a world of liberation, a world where we can breathe without borders of identity, gender, or race. A world where we are free, spoken, heard, and equal. A world where we can all belong. Bueno, entonces ahora vieron qué son las Naciones Unidas y un poco, como les decía, nos rigen muchos aspectos. Realmente Naciones Unidas es una organización muy grande, tiene alrededor de 46 agencias, 12 programas, trabaja en temas de ambiente, de salud, de alojamientos temporales, de trabajo, de migraciones, de refugio. Entonces, eso es parte de lo que son las Naciones Unidas y el por qué tienen ese mandato, ¿no? Tan singular de poder apoyar en las emergencias. Ahí que un poco partimos de ahí para entender por qué las Naciones Unidas se encarga de todos estos temas de seguridad, de protección de la vida, porque en general lo que hace es promulgar y promover el cumplimiento de los derechos humanos, ¿no? Aquí un poco de la historia de las Naciones Unidas. Estas nacieron en 1945, después de que 51 estados, pues signatarios, firmaron la Carta de las Naciones Unidas. Ahora, actualmente, son 193 países miembros de las Naciones Unidas que están representados en la Asamblea General, de la cual ustedes saben que también formamos parte nosotros. Entonces, eso es cómo está actualmente las Naciones Unidas. ¿O no? Esta es la estructura de las Naciones Unidas. Es una estructura muy compleja, tiene programas, tiene secretariados, tiene agencias. Las agencias son 46 en el mundo. En el caso del Ecuador somos 14. Yo he trabajado para 7 de esas agencias. OCHA, que les había comentado que es de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. Como ven, esa es una oficina, no es un programa. De hecho, es una de las más nuevas que tiene alrededor de unos 14 años de vida y que es la que tiene el papel y la responsabilidad de coordinar las operaciones humanitarias. Es ahí a donde nos regimos siempre. Por eso cuando ustedes leyeron el manual tienen que haber visto OCA, pero no es OCA, es OCHA. Luego, por ejemplo, OPS, que se encarga, es la OMS, es la Organización Mundial de la Salud. En este caso, la OPS es la Panamericana de la Salud, la que se encarga de regir todos los temas de salud a nivel regional. La OIM, que es la Organización Internacional de las Migraciones, o ONU Migraciones, que junto con ACNUR, que es esta es una de las agencias más grandes que tiene las Naciones Unidas, ahora tienen un mandato humanitario de gestionar, por ejemplo, el tema de la migración y refugio, que ese es un boom que tenemos a partir del 2018. Entonces, por ejemplo, OCHA tiene un mandato que es el de las emergencias. Otro tipo de emergencia de la migración que tenemos ahora a OIM y ACNUR al frente. Luego, en la pandemia, OPS también tenía otro mandato de coordinar todo el tema de la emergencia de la pandemia y así por especialidades. ACNUR se encarga del tema de refugio, de seguridad, de gestión de alojamientos y es una de las más grandes que nosotros tenemos aquí en Ecuador. Está también el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que trabaja temas de política, de gobernabilidad, que trabaja temas de construcción de política pública, apoyo y asesoría a los gobiernos de forma técnica y súper participativa. Por ejemplo, ahora que estamos en esta transición de los gobiernos autónomos que van a pasar para los nuevos alcaldías, el PNUD se encarga de toda esta transición, es como el intermediario para transferir lo que se hizo en los 5 anteriores años para pasar a estos próximos 4 y que no existe ese desfase. Hay un trabajo grande que hace PNUD ahí. Tenemos también al Programa Mundial de Alimentos, que es el que se encarga de varias aristas, como habrán podido revisar en el tema del clúster. Normalmente su tema es de seguridad alimentaria, pero también se encarga de las telecomunicaciones, también hace muchos temas de respuesta en emergencias, hace evaluaciones de seguridad alimentaria,
trabaja en programas de ambiente, de educación, que están vinculados precisamente a los temas alimentarios, no están aislados, prácticamente son uno en sí. Es otro de los programas grandes que tenemos aquí. La Organización Internacional del Trabajo, que es una organización mucho más antigua que las Naciones Unidas. Como vieron, este video es del año pasado, es decir, nosotros este año ya cumplimos 76 años en el mundo, pero la OIT tiene 107 años en el mundo, es decir, existió mucho antes que las Naciones Unidas. Esta es como una agencia élite que promueve e impulsa a nivel mundial, es una cosa gigante, es una agencia, pero creo que le debe duplicar en sí la estructura de las Naciones Unidas porque tiene varios socios y trabaja también con la parte civil en el ámbito laboral. Entonces están los sindicatos, están, bueno, los gobiernos, o sea, la estructura es muy amplia y muy grande para la región. Esos son así como varios de los programas que aquí está, por ejemplo, UNFPA, que es el Fondo de las Poblaciones de las Naciones Unidas, o ONU Mujeres también, que trabajan los temas de mujer a nivel, digamos, de todo el país. Ahora igual he implementado temas con migrantes, con personas de la población ecuatoriana. Entonces, esas son como las agencias que ustedes van a escuchar aquí en Ecuador y que están organizadas bajo los estándares que vamos a ver más adelante. ¿Qué es la Carta de las Naciones Unidas? ¿Quién leyó la carta durante todos estos 3 meses que han pasado? ¿Quién me cuenta? ¿Quién leyó el capítulo 5, 6 y 7 que son preponderantes para nuestro trabajo? No me digan que nadie. ¿Quién leyó el famoso capítulo 7? ¿No? ¿Les mandaron de tarea revisar la carta? El capítulo 7 es el de la imposición de la paz. Exactamente. Entonces, el de mantenimiento y el 5 de las acciones o intenciones para prevenir los conflictos. Sí, pero hay que revisarlos internamente. Yo les invito, por favor, a partir de aquí, yo les dejé en los materiales, en los documentos, ustedes tienen la carta como tal. La carta se firmó el 25 de junio del 45 en San Francisco al terminar una conferencia de la ONU y entró en vigor el 24 de octubre del mismo año. Es un estatuto para la Corte Internacional de Justicia, es parte integrante de esta carta. Tiene un carácter internacional, las competencias y lo que rige en la carta digamos, rige para todo el mundo, no solo para los países firmantes. Como tal, la carta es considerada un tratado internacional que otorga estos poderes de cumplimiento y es en base a eso en donde nosotros, para nuestros fines de estudio, pues tenemos que basarnos en los capítulos 5, 6 y 7 que ya vamos a ver cuáles son. Este es un instrumento de derecho internacional vinculante para los Estados miembros de la ONU, ¿no? Recoge varios principios y relaciones internacionales que también los vamos a ver, bajo los que nosotros actuamos y trabajamos todo nuestro accionar humanitario. Aquí está un poco la división de cómo está estructurada la carta. Tiene el preámbulo, el capítulo 1, que son los propósitos y principios, que son los 4 principios humanitarios que vamos a revisar hoy. ¿Quiénes son los miembros, los órganos de las Naciones Unidas? ¿Qué es la Asamblea General? Cada cuánto se elige quién lidera, quién es el secretario de la Asamblea, qué perfil debe tener. Aquí el capítulo 5, que es sobre el Consejo de Seguridad. El capítulo 6, que es el arreglo del Pacífico de las controversias, es decir, la parte de negociación. Miren que tiene una lógica. ¿Por qué hacemos las cosas? No es que nosotros vamos nomás a misión y ya, no. Hay toda una arquitectura por atrás que nos permite tener una base legal de actuación en este momento cuando salen ustedes de misiones, ¿no? O cuando vamos nosotros también como civiles. El capítulo 7 que mencionaba el coronel Ituma, que es la acción en el caso de amenazas a la paz, el quebrantamiento de la paz o actos de agresión. Sí, ahí el capítulo 8 que ya va mucho más allá bajo los acuerdos regionales, el 9 que es la cooperación internacional económica y social, el Consejo Económico que ya vamos un poco cambiando de niveles en los temas porque como ustedes saben, todas estas emergencias, todas esas crisis en donde afectan principalmente son al desarrollo social y económico de los pueblos. Y así ustedes van a ver, miren que ahí está el Consejo Fiduciario que ya desapareció hace algunos años, pero sigue constando en la carta porque es como se fue diseñada inicialmente. La Corte Internacional de Justicia, el Secretariado de las Naciones Unidas,
hay otro tipo de disposiciones a las que se han sumado algunas regulaciones, acuerdos transitorios. Es decir, esta es la base de nuestro trabajo, del trabajo de la acción humanitaria, porque lo que nosotros hacemos es por humanidad, ¿no es cierto? Todo lo que las Naciones Unidas, igual es lo que promueve es humanidad, el cumplimiento de derechos humanos, y eso finalmente es humanidad. Yo no sé si ustedes han escuchado, hace algún tiempo antes decíamos que era asistencia humanitaria. Luego decíamos que era ayuda, no, primero era ayuda humanitaria. Después hablamos de que era asistencia humanitaria. Ahora es acción humanitaria. Estos son los términos que actualmente se utilizan tras la reforma humanitaria que se dio en el año 2005. En el 2005, después del huracán Mitch y después del tsunami en Asia, tuvimos muchas lecciones y mucho aprendizaje, la verdad. Un ejemplo así como muy crudo y que siempre parece de broma, pero realmente pasó con el huracán Mitch, es que nosotros asistimos a atender esa emergencia, pero el target de población que era afectada era medio alto. Entonces, nosotros ahí empezó como a cambiar el tema de entregar, por ejemplo, las raciones de alimentos, los kits de limpieza en físico. Entonces, intentamos nosotros evolucionar y hemos evolucionado, pero tras los negros aprendizajes que nos han tocado. Empezamos a distribuir bonos a estas personas del huracán Mitch y los bonos eran entre 800 y 1,600 dólares porque estamos hablando que eran personas afectadas en Estados Unidos. A nosotros nos gustaría que eso sea aquí en Ecuador, pero no es así. Cuando hicimos el conteo y la auditoría de todo lo que se ayudó a estas personas, encontramos que las personas habían gastado la platita en comprarse joyas y tours para irse a las Bahamas y cosas así. Entonces ahí empezó todo este aprendizaje de la reforma humanitaria y se empezó a estructurar esta reforma humanitaria de forma lógica, digamos, de forma que todo esté conectado con todo, de entender que la emergencia no es una coordinación per se y llega el presidente y se toma decisiones, no. Para tomar decisiones, y esta es la clave de una gestión de una emergencia, hay que tener súper claro el panorama de hacia dónde queremos ir. ¿Y cómo tomamos decisiones? ¿Con qué tomamos decisiones? ¿Quién me dice? ¿Con qué información toma ahorita? ¿Con qué información toma decisiones el presidente respecto a todas estas lluvias y todo lo que está causando a nivel nacional? Se toma decisiones con la información de todas las organizaciones que tiene. Exactamente. Muy bien, Coronel. Muchas gracias. La emergencia y el tip básico para gestionar una buena emergencia es que está interconectado con la gestión de la información. Por eso ustedes van a recibir más adelante conmigo, no sé, no estoy segura si esa clase me corresponde, pero van a recibir cómo gestionar información. Gestionar información no es escribir grandes informes de 80 hojas que a mí me pasaba específicamente. Yo veía como el servicio hacía informes de 80 hojas y el presidente guardaba en el escritorio. Entonces no funciona así las cosas. Hay que saber cuál es la información más importante, más idónea, precisa para que una autoridad que hace 1000 cosas, no solamente administrar una emergencia, pueda tomar las decisiones. ¿Por qué? Porque con esa información y esa toma de decisiones, nosotros podemos movilizar los recursos nacionales, internacionales, de los vecinos, porque ya van a ver que hay muchos actores en la emergencia. Entonces, eso nos permite a nosotros hacer esta acción humanitaria. ¿Qué somos los agentes humanitarios? Somos civiles que participamos en las actividades humanitarias, que tenemos súper claro nuestro compromiso, nuestra transparencia, nuestra neutralidad, nuestra imparcialidad para poder responder al mandato que nos han dado. Entonces nosotros tenemos varios mandatos. No todos hacemos todo. Estamos súper organizados por temas y eso es parte de lo que vamos a aprender hoy. ¿Cuáles son esos principios humanitarios que nos rigen no solo a los civiles, sino a quienes estamos actuando en situaciones de emergencia y en este caso entran ustedes en las operaciones de paz? El primer principio y el más importante y fundamental es la humanidad, que es aliviar ese sufrimiento humano que nosotros vemos. Y si no entiendo, si es que alguien está trabajando en una operación de paz o está como civil en cualquiera de los clústeres y no le gusta ayudar a las personas, no sé qué hace en este tipo de acciones, la verdad. Porque a mí me tocó el otro día y es un comentario que me
¿qué les puedo decir? Me sorprendió tanto que yo no tenía respuestas para eso, de una colega de otra agencia que me dijo, no, a mí no me gusta atender a esos señores venezolanos porque vienen con cualquier enfermedad y yo me vaya a contagiar. Y yo le digo, entonces, ¿qué haces trabajando ahí? O sea, si no te gusta ayudar, si sientes que las personas te pueden contagiar una enfermedad, tú no eres un actor humanitario. Nosotros estamos predispuestos para hacer ese tipo de ayuda. Con la prevención del caso, sí. Ahora, si no utilizamos una mascarilla, si no nos lavamos las manos después de hacer atenciones, si quedamos marcados psicológicamente, porque eso me ha pasado a mí también, de ver mucho dolor humano, es demasiado para una persona. Si no me hago atender psicológicamente y me libero de toda esa carga emocional que ni siquiera me corresponde, pero yo por mi trabajo asumí, no estoy preparada para ser un actor humanitario. Entonces, eso es parte de la humanidad. Nosotros estamos, y cuando se movilizan ustedes para misiones, este es el primer principio que nosotros tenemos que cumplir. Por humanidad, porque estamos aquí para salvar vidas, para salvar personas, para salvar niños, para salvar mujeres. Para eso vamos a las misiones. No nos vamos de turismo humanitario. Y eso pasa también porque yo les puedo comentar, a mí me tocó gestionar la emergencia en Haití, yo fui de las segundas que llegó en el segundo bloque, y claro, yo veía asustada cómo llegaban los jets privados con maletines de dinero de los niños ricos de todas las universidades del mundo. ¿Cómo habrán distribuido esa ayuda? Yo no sé. Pero ustedes ven que hasta ahora hay la prevalencia de la pobreza en Haití y esa emergencia no se ha podido superar. Entonces, también hay actores que van de turismo humanitario y también los vamos a ver más adelante. Luego está el segundo principio, que es la neutralidad, que son los actores humanitarios. Nosotros no podemos tomar parte y en eso yo les puedo dar una buena recomendación porque es bastante complejo que nosotros quitemos nuestro rol civil o militar en este ámbito de la neutralidad. A mí mismo, yo mismo he escuchado así como varios comentarios, o por ejemplo, me pareció racista, un poco neutral, el de la muchacha que decía que no le gusta atender a los venezolanos porque se contagia de enfermedad. No debería jamás haber pronunciado esas palabras. Por último, si yo tengo ese criterio, me lo guardo. ¿Sí? Entonces, nosotros no podemos tomar partido en hostilidades, no podemos tomar partidos en controversias políticas, ni raciales, ni religiosas, ni ideológicas, nada. Somos neutrales y estamos para ayudar y ser humanitarios. Eso es lo que nos mueve a nosotros en una misión de paz, en una misión civil, en un clúster, en lo que sea que nos hayamos movilizado, porque además de eso está en nuestro contrato, en nuestros SOP, cuando nos movemos, eso dice cuando usted firma su contrato, cuando va a una misión. La imparcialidad, que es una acción humanitaria, debe llevarse a cabo una función de la necesidad que vemos nosotros ahí, dando prioridad a los casos más urgentes. Si usted tiene al lado herido, yo le pregunto, ¿a quién le pregunto? Déjenme ver porque ya no los veo a todos los que están conectados. Déjenme ver que ya no los veo. Capitán Legarda. Capitán Legarda. Usted se encuentra ahí en las inundaciones y por suerte, cosas del destino, el señor presidente también se encuentra atascado por las inundaciones. Pero también junto a su cuartel tiene una familia de 10 personas, de las cuales 5 son niños. ¿A quién atiende usted primero? Hay una escala que toca revisar eso. Dentro de eso sería la parte de prioridades. Como usted nos dice, si son niños y esas cosas son prioridad niños, tercera edad, y sin embargo, como estamos en una unidad militar, tocaría desplegar a dos puntos, a la parte familiar y al presidente. Exactamente, esa es la respuesta correcta, pero le apuesto que si no atiende primero al presidente, al siguiente día estamos votados. Esa es la realidad, pero tenemos que intentar guardar esa prioridad de una emergencia. ¿Sí? De qué está sucediendo, de quién está más afectado en una situación. Y en función de esa afectación, entonces yo tomo las decisiones y decisiones estratégicas como las que ha mencionado el capitán Legarda. Ese es un pequeño ejemplo, pero pasa de todo. Yo alguna vez hice una convención aquí traje prácticamente a la ONU aquí a Ecuador,
y hice una asamblea general. Y nosotros tenemos prohibido como actores humanitarios viajar, por ejemplo, en primera clase. No podemos porque nuestro código es ser sencillos, humanitarios, algo loco que nos vean en primera clase si somos para ayudar a las personas. Llegó un señor del CEDEMA, que es una organización como tipo UNASUR aquí en América del Sur, que era de Jamaica, jamaiquino, era el que presidía ese foro. Además, él llegaba para dar una conferencia en este seno de la asamblea que hicimos aquí en Ecuador. El señor exigió que se le dé un boleto de primera clase. Luego de que le pagamos el boleto por más de $5,000 para que llegue a la presentación, el señor llegó y dijo que le duele la cabeza y no dio la presentación. Entonces, yo ahí me preguntaba, dije, yo no sé cómo puede actuar este señor en una emergencia. Primero, porque preside un comité humanitario. Segundo, por todo el alarde de autoridad que tiene. No me imagino tomando decisiones en una emergencia. Y le hicimos devolver el boleto. Entonces, pasan cosas como esas que realmente a uno le ponen a pensar, y yo no sé, o sea, de verdad, lo del boleto era lo de menos, hasta por último perdíamos la plata. Pero si nos ponemos a pensar de que esta autoridad tome decisiones en una situación de emergencia, realmente es una vergüenza. O sea, ¿cómo podría priorizar, por ejemplo? ¿Qué haría él en el caso del que le pregunté al capitán Legardo? Seguramente él va a atender al presidente primero y las personas otras esperarán ahí hasta que alguien los rescate. Cosas como esas pasan y son la realidad. Yo todo lo que les estoy contando lo he visto y lo he vivido. Y luego la independencia operativa. Aquí la acción humanitaria debe ser totalmente autónoma de los objetivos políticos, económicos, militares y de cualquier otro agente humanitario puede tener. Tenemos que hacer prevalecer nuestros principios humanitarios y es importantísimo que ustedes conozcan porque ustedes sí están vinculados al Estado. Para nosotros es un poco más fácil. Alguna vez me pasó en Tungurahua cuando explotó el volcán que yo tenía una flota de vehículos, un convoy de vehículos que llevaban alimentos, agua y todo para la gente de Tungurahua. Había programado mi entrega porque nosotros trabajamos bajo planes, no es que vamos nomás y distribuimos eso, todo tiene que estar fríamente calculado. Tenía una flota de como 15, un convoy de 15 camiones de 60 toneladas y resulta que apareció el partido de la bandera de colores ahí alrededor de la ayuda humanitaria. Entonces, lo siento, yo suspendí la ayuda y dije vuelvo en un día en que yo no tenga ninguna actividad de connotación política y me tocó hacer eso. Tuve que suspender la operación, imagínense en lo que resulta mover un convoy desde Quito, desde Guayaquil, porque las cosas no es que están en una sola parte, coordinar con meses de anticipación para que venga un actor político y nos destroce toda la ayuda, la operación. Es parte de la acción, pero yo no puedo tener temas de connotación política que tengan relación con la acción humanitaria. La acción humanitaria es independiente en sus operaciones y está basada en las necesidades de la población. ¿Sí? ¿Qué es el acceso humanitario? Lo que les mencionaba, ¿no? No saben cómo pasé unos puentes que por poco y se caían con los camiones. Tuvimos un accidente, pasamos con el camión tal como está el de ACNUR y la chiquita de al lado, la ambulancia, la Land Rover, se nos viró, se cayó el precipicio, 4 médicos rotos del cuello, para que los del partido vengan y nos hagan, pero eso es parte del acceso humanitario, es como conocer todas las brechas, más o menos lo que ustedes hacen como la parte de inteligencia, hacer una avanzada, ver si llueve, si no llueve, si las carreteras están bien, si es que tengo contacto previo con las autoridades, conocen de las operaciones que voy a hacer yo, si es que el líder comunitario está de acuerdo, tiene su listado, es una persona reconocida o no por la comunidad, saber las condiciones climáticas, hacia dónde voy a ir, eso es el acceso humanitario. Hay todo un checklist que yo tengo que preparar previamente a poder llegar con esta acción humanitaria. No es que a nosotros solo nos rige la buena voluntad. Todo lo que lo hacemos con tecnicismo, con conocimiento. Por eso ustedes van a aprender el esfera, porque ahí van a ver que no es nomás de entregar fideos, de entregar papas, de entregar verde, no, eso no es así. Tenemos nosotros como seres humanos tenemos ciertas calorías que tenemos que servirnos en el día
para poder sobrevivir. Y si no hay esas calorías, por lo menos agüita hasta poder distribuir comida para todos. Entonces, eso es parte del acceso humanitario. Conocer, por ejemplo, la cultura, porque ustedes saben que durante la emergencia y la buena voluntad vienen a donar sal, vienen a donar, alguna vez a mí me donaron alcachofas. Y yo dije, yo no voy a recibir alcachofas. Porque, a ver, de ustedes, ¿cuántos comen alcachofas? Enlatadas, además. Nadie. La cultura ecuatoriana no incluye dentro de su menú alcachofas. Entonces, además, las alcachofas tenían golpeadas las latas, tenían algunas fechas de caducidad, otras eran extrañas, entonces yo no iba a recibir esa donación. Otra donación gigantesca de la que no podía terminar de deshacerme era que tenía como 500,000, 1,000,000 de paquetes de galletas de amor. Y yo decía, en este momento, ahí yo me puse a pensar, digo, no, en este momento de estrés, que los niños, las familias, dulces no corresponden. Y otra clave así, pero que de esas que no se olvidan, que no se, espero que el César cuando les dé clases no se olvide, es la leche. Alguna vez, mal asesorado el presidente de aquí de Ecuador, pasó el terremoto de Pisco, ¿se acuerdan? En el 2007, que yo también estuve ahí, pero yo fui con Federación de la Cruz Roja. Llega el gobierno ecuatoriano con un avión de leche. El único producto que no se tiene que distribuir en la ayuda humanitaria, así estemos muriendo del hambre, es la leche. Los niveles de estrés que tenemos es para que todas las personas estén descompuestas. Y si es leche en polvo, peor. ¿De dónde van a sacar el agua? Si lo primero, ¿qué pasó en el terremoto cuando empezó en Manabí? No había agua. Entonces voy a usar agua contaminada y voy a fulminar a la población. Nuestro mandato habla de que nuestra gestión de emergencias tiene que evitar entrar en un peor desastre. Pero no, nosotros dando bandera de Ecuador, fuimos con un contenedor de leche en agua. Ay, Dios mío. Yo ni sé si habrá llegado, sí conocen las poblaciones del Capitán Legarda que estuvo en la frontera. Tan cálidas que son las poblaciones del norte de Perú. Entonces, acuérdense, y eso acuérdense hasta el último día de su misión. Jamás distribuir leche, ni en polvo, ni en agua, ni en ninguna presentación. Y dulces tampoco. Para nosotros funcionar, hay una arquitectura que viene desde arriba, ¿no? Un poco creo que esto vieron con el coronel Duque. Nosotros tenemos un grupo que se llama el IAS, que es un comité permanente de organismos. Entonces, a nivel de Ginebra hay muchos organismos entre la ONU, las ONGs gigantes como las nuestras, algunas ahora estamos un poquito intentando implementar el tema de la empresa privada. Ellos son quienes establecen los mandatos, todos los libros que yo les mandé y toda la bibliografía que ustedes tienen ahí en la plataforma es dada por estas organizaciones. Es decir, ellos son quienes hacen las resoluciones, quienes hacen los mandatos y en función de eso la asistencia humanitaria va evolucionando. Ya les contaba yo que antes nosotros entregábamos camiones, yo les digo el convoy que les pongo de ejemplo, en México convoys de 50 camiones, 70 camiones porque son poblaciones mucho más grandes que estas. Pero ahora ya no hacemos con camiones, ya no usamos mucha logística, ya no deberíamos, como para que ustedes también vayan actualizándose en el tema. Nosotros ahora usamos programas que se llaman PTT, que son programas de transferencias monetarias. Es decir, si yo, Magali, soy afectada en la provincia del Guayas, en el cantón Salitre, en el barrio más chiquitito, nosotros solemos hacer transferencias a través de tarjetas del banco de débito del Banco del Pichincha. Esa es una modalidad. Para que la persona con su dinerito pueda comprar, pero claro, está todo medido. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es que nosotros le damos una tarjetita a Magali y Magali va al TIA, al Micomisariato o al Supermaxi y puede comprar, pero no puede comprar cualquier cosa. Compra alimentos, compra kits de higiene, compra útiles para los niños dependiendo del tipo de ayuda que demos. Entonces, miren, tanto evolucionado, ahora ya no necesito ni siquiera, antes yo me acuerdo que andaba con el censo ahí, con la lápiz y el tablero y escribe y escribe y escribe hasta como el censo que hicieron ahora, pero ya no. Ahora vamos con nuestras tablets y ahí hay una aplicación que también me gustaría enseñarles cuando tenemos nuestra clase de gestión de información, que es el Cobo Collect, que es una
una metodología que nosotros elaboramos para diseño de encuestas y estas cosas. Ahí usted puede tomarle foto a quien le está dando, hacerle firmar en la misma tablet con un esfero virtual, grabar inclusive la voz de la persona que ha recibido su kit y ya no necesita usted nada, 0 papeles. Y además le emite los códigos de barra para que la persona, porque las ayudas no son solo de una vez, ¿no? Las ayudas tienen una asistencia progresiva. Nosotros, nuestros planes de respuesta están generados, igual que ustedes, van de misión 1 año, nosotros vamos entre 1 mes y 6 meses. Entonces, la ayuda es progresiva, pero no progresiva para arriba, sino progresiva hacia abajo. Es decir, que nosotros entramos con un plan de salida, porque nosotros no podemos ser paternalistas, no debemos ni tenemos por qué cubrir todas las necesidades de una población, porque ellos también llega un momento en que tienen que buscar su sustento y su medio de vida, y si no nos va a pasar lo que nos pasó con los albergues, ¿se acuerdan? Que ya íbamos como 2 años y hasta no podíamos sacarles de los alojamientos de las carpitas azules, ¿se acuerdan? Entonces, todos los planes humanitarios nos llegan para quedarse, llegamos para salir, y nuestra estrategia de salida tiene que estar desde que llegamos. Por eso no, creo que les dio Juan Carlos de esa parte, uno no hace tanta amistad o tanta afinidad con los lugares en donde uno se encuentra, porque luego uno tiene que irse y a veces deja desprotegida a la comunidad, y a la comunidad recibir ayuda de forma paternalista realmente se acostumbra. Entonces, no son así los programas humanitarios. Los programas humanitarios tienen que brindar capacidades para que las personas puedan desenvolverse más adelante, recuperar sus medios de vida y solventar su propia vida con sus propios recursos. No con los nuestros, porque como les digo, no hay dinero que alcance y no es nuestra misión. A quien le corresponde llevar esto adelante es al Estado. Entonces, eso ya vamos a ver en la siguiente lámina. Pero aquí un pantallazo de lo que son los clústeres, lo que mencionaba la capitán, la teniente Yausen. Este es una estructura que a partir de esta reforma humanitaria que les hablo del año 2005, se dividió en 11 sectores. Aquí, como pueden ver, está el agua y saneamiento, alojamientos, protección, seguridad alimentaria, logística y telecomunicaciones, salud, nutrición, telecomunicaciones, educación, recuperación temprana y gestión de campamentos. Esos son los 11 sectores con los que nosotros vamos a tener que trabajar. Cuando usted vaya a una misión, si va a Sudán, si va a África, si va, no sé, todos tienen esta estructura. Todos los países, todas las organizaciones. Entonces, aquí ya van a ver que hay un líder de cada cosa. Entonces, ya van a saber con quién tienen que hablar e interactuar ustedes en su misión. Vamos entrando un poco ya más en materia, ¿no? Ahora ya hemos dado la inducción de dónde viene, por qué las Naciones Unidas lideran las emergencias, quiénes son las agencias con las que se van a encontrar, cómo se dividen estos sectores. Pero un poco aquí rescato, yo no me acuerdo si fue el coronel Ituma o alguien dijo, es la responsabilidad del Estado. La responsabilidad de atender una emergencia es directamente del Estado. Aquí nosotros tenemos en somos y seguimos siendo uno de los primeros países que hemos promovido la gestión de riesgos en nuestra Constitución, y aquí tenemos bien marcadito, así clarísimo como para no confundirnos, el artículo 389, 390, 342 de la Constitución hablan de la responsabilidad que el Estado ecuatoriano tiene para proteger la vida, las colectividades, la naturaleza frente a cualquier efecto de un desastre. Ya no existe esto borre. Como está en la Constitución no podemos borrar, pero no existen los desastres de origen natural. Eso tienen que borrar de su cabeza y de todos los lugares en donde hayan escrito. Los desastres son desastres. Pueden ser atrópicos, pueden ser origen natural, de la índole que sea, pero son desastres. No solamente son de origen natural. Mediante la prevención, el riesgo, la mitigación del desastre, la recuperación, el mantenimiento de las condiciones sociales y económicas y ambientales, para minimizar las condiciones de vulnerabilidad. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Del Estado. Hablamos de Estado, gobiernos seccionales, gobiernos nacionales, gobiernos provinciales y el Estado en general a nivel nacional. Eso es la parte del Estado. Ahora vamos a hablar de la parte de la comunidad internacional. Nosotros tenemos un mandato que también les invito a revisar, y sobre este va a ser la tarea, que es revisar la resolución 46-182, que es la que nos rige a nosotros los actores civiles humanitarios.
en donde las Naciones Unidas, entendiendo que todos los actores humanitarios somos Naciones Unidas, tienen un papel central y singular en desempeñar una tarea de liderazgo y coordinar los esfuerzos de la comunidad internacional. Y aquí hay que explicar dos cosas. ¿Cómo intervienen las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas intervienen en primera instancia por pedido del gobierno, que ya les había mencionado, llamamiento internacional. Estamos presentes aquí, tenemos una representante del secretariado aquí que se llama Elena Sabelli, que es la jefe de las Naciones Unidas aquí en Ecuador. Esa es una. Pero puede ser que nos destaque más o menos un ejemplo como el gobierno de Nicaragua, que no va a querer para nada las organizaciones internacionales, que menos va a querer que las Naciones Unidas intervengan en el trabajo. Ese es el segundo ejemplo. Pero las Naciones Unidas se dan cuenta de la situación que está pasando. Entonces ellos pueden autoactivarse solos. Y eso fue lo que pasó en Haití. Ese es otro buen ejemplo. Ahí perdimos institucionalidad. De mi oficina murieron 120 personas. El jefe quedó vivo, pero sin capacidades psicológicas para atender, porque murió toda su familia y su esposa. Entonces, él no tenía capacidad para gerenciar una emergencia y por eso fuimos todo el equipo para empezar de cero una oficina en Haití. Entonces, ahí las Naciones Unidas tuvo que tomar el liderazgo. Sin un gobierno, o sea, había un gobierno, pero el gobierno estaba en cualquier cosa menos en la gestión de la emergencia. Y entonces nosotros tuvimos que estructurar la respuesta. Nosotros fuimos los que hicimos el plan de atención, el llamamiento y el presidente solo firmaba. Entonces ese es el otro mecanismo. Si las Naciones Unidas ve que estamos yendo a la debacle, que no estamos cumpliendo el 389, las Naciones Unidas se van a activar. Y va a pedir su equipo, y va a llamar a las agencias y lo va a hacer, porque tiene la capacidad a través de esta resolución 182. Lo más razonable es que se haga de la forma que corresponde, que es la primera forma, ¿no? Que el gobierno lo pida. Pero si no se da, sí, las Naciones Unidas ya tenemos, o sea, estamos aquí. Por eso estamos en cada país y tenemos un contingente y un grupo de personas que está trabajando. Entonces, alguna manera, no sé cuál, porque depende del contexto del país, existirá para que nosotros podamos hacer operaciones humanitarias. Y lo vamos a hacer si es que es necesario. ¿Qué es lo que sucede en la gestión de riesgo? ¿No? Ustedes saben que el tema de respuesta es una gotita de la reducción de riesgo y es a donde vamos, ¿no? Pasa el desastre, se supone que estamos gestionando, mitigando, disminuyendo las vulnerabilidades. Están los actores en el país, como les digo, la ONU tiene sus 14 agencias, hace sus programas, no pasa nada, no hay emergencia, no pasa nada, los actores aquí siguen funcionando, bomberos, Cruz Roja, la Secretaría de Riesgo, tan normalmente pasa el desastre, necesitamos un sistema de respuesta, ahí entran ya otros temas que son la reconstrucción, la recuperación, ya hay una intervención clara que tienen que hacer las instituciones, que serían estas un poco nombrando, las bomberos, Cruz Roja, todos los equipos de respuesta, las instituciones nacionales como todo el gabinete ministerial, los sistemas nacionales de respuesta, que en este caso es la Secretaría de Gestión de Riesgos. Aquí esto es importantísimo para la pregunta que hablaba la teniente Yausen. Los sectores que tenemos en los clústeres son exactamente igual, es decir, Ecuador tiene unas mesas de trabajo que ya las van a revisar con Juan Carlos Barragán, que es el siguiente docente que vendrá después de mí. Tienen igual los clústeres. Aquí lamentablemente en los países de América Latina detestan la palabra clústeres, pero se llaman clústeres, mesas sectoriales o sectores a nivel de la parte internacional. Pero aquí también, aquí hay las mesas de trabajo. No sé si alguien ha participado en un COE, que me cuente qué mesas tenemos en el COE. Alguien tiene que haber participado, no creo que no les haya tocado. En el terremoto del 2016 teníamos la mesa de salud, teníamos la mesa de seguridad y dentro de la de seguridad, porque eso también era una falencia que había en la organización, nos incorporamos los servicios de Fuerzas Armadas, en particular lo que fue el servicio aéreo para el transporte sanitario aéreo, evacuación aeromédica, transporte y recepción y entrega de víveres, cargas, vituallas, personal de rescatistas. Había el tema de la mesa del agua, la mesa de los alimentos, que digamos fue con las cuales yo, como parte de la mesa de seguridad, interactué más para el tema de la distribución de los alimentos y etcétera, que venía por vía aérea.
¿Qué otras mesas conocen? ¿Alguien más? ¿Qué otras mesas? Hay un montón de mesas, hay una arquitectura aquí a nivel de Ecuador. Perdónenme que me estaba quedando sin batería. Hay una arquitectura aquí en Ecuador. Tenemos una mesa de salud, tenemos una mesa de seguridad, tenemos una mesa de productividad y medios de vida. Tenemos toda una arquitectura. Entonces, lo que hace el país es que como que genera las condiciones previas a través de estas mesas de trabajo para que cuando lleguen los clústeres, los otros que vimos de esos 11, se integren y se incorporen como un Lego aquí en Ecuador. Eso nos permite ejecutar estos llamamientos, este sistema internacional de respuesta. Si no hubiera esa estructura, muy difícilmente nosotros podríamos responder a una emergencia. Es un poco complejo, sin estructura realmente la situación se pone muy, muy compleja. Sí, muchas gracias, coronel, porque ahí nos ha mencionado algunas, pero van a revisar. Ustedes van a tener una clase con el magíster, con Carlos Barragán, sobre la arquitectura nacional, y entonces ahí van a ver estas mesas sectoriales. Y entonces se da la respuesta. Ellos estaban aquí, sucede el desastre. No quiere funcionar el desastre, pero ya se dio. Entonces entramos nosotros, los que estamos de Naciones Unidas, estas ONG súper grandes, el mismo sistema nacional, se activa la Secretaría de Gestión de Riesgo a nivel nacional, es decir, y ahí empieza todo lo que es la arquitectura internacional, ¿cierto? Esto que está saliendo en un color un poco opaco, es esto que venimos hablando ahora, ¿no? Vienen los clústeres, ya van a ver quién es el líder de cada uno, llega a las Naciones Unidas con OCHA para coordinar la emergencia y ahí hablarle al coronel un poco de cómo se estructura. No hay una mesa como tal de respuesta, por ejemplo. Esto lo hace las Naciones Unidas. Nosotros tenemos sistemas que ustedes van a ver también en las próximas clases, sistemas de respuesta que son, por ejemplo, en el terremoto del 2016, tuvimos una experiencia no tan buena en los sistemas de coordinación de equipos de primera respuesta. ¿Cómo funciona esto? Se monta un centro de coordinación in situ que se llama OSOC por su nombre en inglés. Quien lidera el OSOC realmente no es una persona, no es por decirle Magali porque ella sabe, no. Es el primero que llega y como que conquista esa tierra, es el primero que logra entrar en ese caos, él va y arma el centro de coordinación in situ. Pero el centro de coordinación en sitio tiene un rol, es el de coordinar todos estos equipos nacionales primero, porque primero se va a responder con lo que hay, es decir, los bomberos de Guayaquil, los bomberos de Quito, los de Chone, bueno, todos los cuerpos de bomberos de los 200 cantones y más que tenemos en Ecuador. Entonces, tiene que coordinar a esa persona, a esas personas. Luego, seguramente, como ya vemos que hay un montón de muertos regados por todo lado, la gente corre, llora, falta agua, falta alimentos, los bebés quieren comer, bueno, todo lo que es un desastre. Entonces, ahí ya empezamos a pedir ayuda internacional y llegan los bomberos. Aquí vinieron, por ejemplo, bomberos de México, bomberos de Venezuela, bomberos de Colombia. Toda esa coordinación se hace en este centro de coordinación en sitio. O sea, a mí me encantaría enseñarles eso porque realmente fue una capacidad que no tuvo las Fuerzas Armadas para manejar en su momento. Porque desconoce, no porque no tenga la capacidad, sino porque no conoce esa estructura de coordinación, que es exactamente igual al CIMIC. El CIMIC está dentro de ese OSOC. ¿Sí? Y el SAR está dentro de ese OSOC y todos los sistemas de coordinación están dentro de ese OSOC. Porque el OSOC es el que coordina a todos los que van a venir a la emergencia y divide los cuadrantes y dice aquí usted va a atender en Manta, usted en Jipijapa, usted en no sé de. Ya, eso es el OSOC. Y aquí nos pasó muy mala experiencia, no tuvimos, estuvo primero a cargo de Fuerzas Armadas, no conocían de qué estamos hablando, luego le pasamos un señor bombero que se supone que debería conocer, tampoco sabía de qué estamos hablando, y después ya llegamos nosotros ahí, Naciones Unidas, y nos tuvimos que sentar y plantar la bandera, porque tenemos todo, es la foto que dieron en la tercera lámina, donde estoy yo, ese es el centro de coordinación en sitio. Y tuvimos que administrar nosotros mismos, no debería ser así, porque el Estado debería tener esa capacidad, porque es el dueño de casa, además. Es el dueño de casa, no es que aquí se perdió la presidencia, nada, todos estaban vivos y todos estaban bien.
pero no había no le hemos podido hasta ahora, y es con Martita soñamos en enseñar todo esto, pero me gustaría, pero son miles de cosas, 25 años en emergencias y viendo si esto está escrito además, hay que leerlo, quizás leerlo y tener una idea, pero hay que saber administrar toda esta coordinación internacional. Para contarles un feo ejemplo es que llega el presidente Correa a los SOC, en Puerto Viejo, y me dice, Magali, necesito los datos de cuántos han salvado mis bomberos ecuatorianos, dice. Yo le digo, no sé, presidente, le digo, yo le puedo dar de los míos que son internacionales, porque mi rol es coordinar los internacionales. Bueno, empezamos a pedir, ¿dónde está la tabla? De todos los 600, no sé cuántos víctimas que se sacaron en vivo, de los escombros y todo por los bomberos ecuatorianos. No había, señores, no había. Los bomberos de Quito se inventaron una información de que rescataron a 59. No decimos ya, bueno, usted rescató, deme los datos porque lo que quería hacer el presidente era de pronto darle una beca a los chicos o darles una casa a la familia que perdió algún familiar o algo y que fue rescatada de los escombros. No existía, señores, la lista. Nos dieron una lista falsa, porque sí fue una lista falsa. Me llamaron, Magali, por decirles mi nombre, Magali Peña. Señora, les llama el mismo presidente de su celular. Y le dice, mire, sabe que quiero ayudarle porque sé que los bomberos de Quito le rescataron. No, dice, así. A mí no me rescató ningún bombero, yo salí solita porque nadie me venía a buscar. De las 51, solamente se encontró una persona que había sido rescatada. Era una lista inventada. No creo que haya sido intencional. Yo creo que fue tal vez algún registro que ellos estuvieron llevando de las casas a donde llegaban, algo así. Pero también era desconocimiento. En cambio yo sí tenía las 42 víctimas que nosotros rescatamos, que rescató Bomberos Colombia, que rescató, porque ya conocemos el protocolo, porque hay un listado, hay unos formatos que se utilizan para eso. Realmente no sé cómo estará la situación ahora y me da mucho miedo, porque si sucede una emergencia hemos retrocedido muchos años por los cambios de gobierno y de autoridades y de gente. Espero realmente que si pasa una emergencia exista alguien con esa capacidad de administrar esos equipos, pero son parte de las situaciones que hemos vivido nosotros como pueblo. Otros actores que vienen, también está la Federación de la Cruz Roja, que es un actor muy grande, también como la ONU la Cruz Roja está hasta en el fin del mundo, así que ellos tienen capacidad resolutiva absoluta. Ellos también tienen sistemas de llamamiento de plata, de fondos y mueven sus fondos. Nuestras organizaciones gigantes que mueven millones de dólares para ayudar al país ya en tiempos de normalidad, imagínense en tiempos de emergencia. La comunidad internacional, que la comunidad internacional son los países vecinos, somos nosotros mismos. Nosotros hemos actuado como Ecuador, como comunidad internacional hacia afuera. Hemos dado ayuda a Honduras, a Haití, a Chile, a Bolivia, a Perú. Somos parte, entonces lo mismo sucede con los otros países cuando somos afectados, solo nos devuelven el favor. Viene Perú, viene Brasil, y nos han venido a apoyarnos, ¿no? Con los aviones, con las cosas cuando hemos necesitado por incendios. Tenemos los donantes que son las grandes, estas organizaciones como como USAID, como Bélgica, como Alemania, que son grandes donantes de millones de dólares. Los equipos UNDAC, de los cuales yo soy parte, que son los equipos de evaluación y atención de desastres de las Naciones Unidas. El INSARAG, que es digamos, la estrategia que se utiliza para gestionar los equipos de primera respuesta y que aquí no tenemos todavía esa implementado. Algo saben los bomberos. Usted le pregunta a un bombero, sabe sobre lo que es INSARAG, sobre la norma, pero en la parte operativa, no en la parte de gerencia. En la parte operativa él sabe que le van a dar un cuadrante y que en ese cuadrante tiene que darle y picar y picar y picar hasta sacar a las víctimas. Eso sabe. Pero más allá de eso, gerenciar todo lo que es la estructura de ayuda internacional, como pasó ahorita el boom, pues en Siria, que fueron desde México. Tengo amigos que fueron de México, de Brasil, de Argentina. Mis amigos de Cascos Blancos estuvieron ahora en estas emergencias. Hay que tener la capacidad de gestionar esos equipos, porque aunque ellos digan que son autónomos, no siempre sucede eso. Nosotros mismos nos faltaron raciones no comimos nada en el terremoto,
pero cuando llegó el equipo de Cascos Azules cambió con nosotros el espacio para dormir con la comida que necesitábamos, las raciones tipo C que ustedes conocen. Entonces, y otros actores más, ¿no? Hay otros actores, la academia, las universidades que quieren apoyar, la parte privada, por ejemplo, nosotros tenemos una antena en Panamá que es de Movistar. Si es que algo sucede, hay que traer esa antena por barco, por tierra, por como donde, si, no sé si es armable, desarmable. Solo la he visto porque yo gestionaba la logística regional con la federación y tenemos ahí, o sea, sabemos que si pasa un terremoto, este tema de Cotopaxi, que es muy cercano y puede pasar, tenemos esa antena y funcionaría para que nos volvamos a tener señal. ¿Cuáles son los principales tipos de ayuda? Tenemos ayuda económica, tenemos ayuda en equipo, tenemos ayuda en unidades, en vehículos también, en alimentos, en especie, como quien dice, y también tenemos la parte logística. Estos son los tipos de ayuda con las que nosotros trabajamos. Aquí vamos a hablar sobre los actores ocasionales. Estos son el desastre del desastre, lo que les comentaba. Yo me quedaba así como fría cuando veía todos los jets que llegaban, y porque al principio en Haití no había quien gestione el tema de aeropuertos. Eso también es OSOC, porque el OSOC se monta dentro del aeropuerto, de hecho. Entonces, claro, llegaban, todos los que querían, los payasitos sin fronteras, los amigos sin fronteras, todos los sin fronteras que usted pueda ver. Llegaban con miles de dólares en efectivo, y no muy lejos de Haití. Aquí también pasó lo mismo. Cuando se dio el terremoto, llegó un señor turco con $400,000 en una mochila en efectivo. No me imagino en este tiempo, el señor ya no salía del aeropuerto con los 400,000, pero el señor llegó al COE Nacional, en donde yo coordinaba la mesa de asistencia humanitaria por parte de las Naciones Unidas. Entonces le digo, señor, pero eso es peligroso. Y aparte que no nos entendíamos, porque nadie hablaba turco, ¿no? Bueno, estuvimos por ahí entre no sé qué, alguien del Ministerio de Salud había estado en Turquía y hablaba turco y le trajimos para que le explique, ¿no? Entonces le dijimos que compre kits porque de verdad le iban a matar. Yo por eso digo, en este tiempo no me imagino, el señor no llegaba ni al COE. Entonces el señor se fue al Supermaxi y compró $400,000 en kits de higiene. Nunca el Supermaxi ha visto tanta plata junta. Pero bueno, el señor compra todo, se gasta todos los 400,000 y no compra su boleto aéreo de la plata que tenía. Tuvimos que hacer gestión, así como colecta, para poderle pagar el boleto de regreso a Turquía. Entonces esos son los actores ocasionales. Son actores que actúan bajo buena voluntad. Ellos no les importa los estándares, ellos no saben que aquí hay estándares y en el mundo hay estándares porque son generalmente personas de buena voluntad, que no conocen de estos temas que ustedes están aprendiendo. Actúan sin estándares, sin conocimiento, ellos no saben nada de esfera, no saben nada de esas cosas y tienen recursos limitados, que es lo que pasó con este señor. Se gastó la plata y después no tenía para regresar. Los actores relevantes, somos los actores que realmente estamos preparados, tenemos un respaldo por atrás de nosotros, tenemos toda una institucionalidad. Mi agencia, por ejemplo, está aquí, está aquí, está aquí y más allá. Está en todos lados. Entonces, si yo, digamos, llego, por decir, a malgastar los fondos que recibí para atender la emergencia, ellos responden. El nivel global responde y tiene una garantía de que el trabajo va a ser bien ejecutado. Seguimos estándares, que en este caso es de la esfera que ustedes conocen, pero también hemos construido estándares nacionales, que son los manuales que ustedes pueden encontrar, que también yo soy autora por ejemplo, aquí hay una clasificación de un kit que puede ir a Galápagos, el kit que puede ir al oriente, el kit que puede ir a la sierra y el kit que puede venir a la costa. Entonces, eso está clasificado, porque en nuestro tiempo, cuando empecé la ayuda humanitaria en el 2002, 2003, no había esos estándares. Y, por ejemplo, una vez envié ayuda a la costa. ¿Se acuerdan en el 2008 que hubo las inundaciones, pero full fuertes y teníamos mesas en Guayaquil? Tan bonita la comunidad, había empacado bonito los quintales de quinoa y me mandó a devolver. Y me dijo, señorita Magali, nosotros no comemos quinoa. Entonces yo entonces pensé, y claro, yo muy joven, igual el mundo humanitario estaba aprendiendo. Y digo, sí, es verdad, o sea,
el kit no puede ser igual para todos, hay que hacer estudios y ahí empezamos los estudios, ahí publicamos en el 2012 ya los estándares de lo que tiene que haber un albergue, de lo que se va a dar de comer a cada lugar y todo esto. Entonces, eso hacen las instituciones serias, estos actores relevantes. Un ejemplo que tuvimos en Haití es que hicimos un estudio, pues, siempre se hacen las lecciones aprendidas, ¿no? De las emergencias y los desastres. Y de los 1,400 actores, solo 409 eran como nosotros, formales, de gobiernos, de los donantes, y 1,000 no sabemos quiénes eran, ni dónde está el dinero, ni a quién ayudar. Mismo pueden ser hasta redes de trata que nosotros nunca les identificamos. Pero llegaron y estaban por ahí decía Payasitos Sin Fronteras. Aquí llegamos al tema de la coordinación, ¿no? Aquí vamos a hablar sobre los niveles de coordinación que son súper importantes porque si nosotros no con buena gestión de los recursos, realmente se genera un problema. Al principio, normalmente nosotros estamos así, todos descoordinados. El gobierno coordina solo con el gobierno de Perú, pero no sabe que hay una estructura, que las Naciones Unidas tiene clústeres y nada. Es esto lo que nosotros pasamos en una emergencia siempre. Pero la idea es que todos entremos en el mismo bote, que todos tengamos la misma visión, que todos manejemos la situación de una respuesta nacional e internacional de la misma manera. Por ejemplo, les comento que hicimos un llamamiento el tercer día del terremoto. Y la Cancillería se acercó a decirme a mí, señorita Magali, ¿cuándo me entregan la plata? ¿Y en qué cuenta? Yo me quedo. O sea, peor que el oso. Eso ya no era nada. Esto yo digo, pero ¿qué cuenta? ¿De qué me habla? Dice, sí, ¿a qué cuenta nos van a entregar la plata? Los 73 millones. Y yo, sí, esta gente no sabe lo que acaba de hacer. Ellos son los que están pidiendo el llamamiento. Se supone que saben de qué están hablando. El llamamiento es solo eso, un llamamiento. Es decir, el gobierno se pronuncia y dice, yo necesito los 72 millones. Pero de eso a la realidad no es así. Ya les comento que recogimos 23 millones. Pero de eso que yo le ponga en la cuenta al Estado ecuatoriano todavía está más alejado. La plata viene a través de las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas subcontrata a otros actores, como nuestra agencia, por ejemplo, y le da la plata para que ejecute y operativice los programas. No es que la plata le va a llegar al Estado ecuatoriano. Ahora, ¿cómo le explicamos eso? Imagínense, en medio ya de todos lloraban, no había agua, ¿se acuerdan que pedía agua a la gente? O sea, realmente es un poco triste porque no conocemos esto que ustedes están aprendiendo ahora. Las altas autoridades, los que están sobre nosotros, los que hacen la gerencia, no conocen. Sería maravilloso poderles explicar esto a ellos antes de un desastre. Que Dios no permita que venga el Cotopaxi. ¿Por qué coordinamos? Porque es más coherente, ¿no es cierto? Siempre coordinarnos sabemos que es mejor. Podemos evitar duplicidad de esfuerzos, podemos optimizar recursos, es más previsible la acción que nosotros vamos a realizar y es más rápida también. Entonces, sabemos qué actores pueden hacer y ahora ustedes ya van a saber quién hace qué para que si hay una emergencia, como coordinábamos, por ejemplo, con el capitán Legarda en su momento cuando empezó todo este boom de migración y refugio, coordinaba yo con los comandos del Oro y decía, por ejemplo, hoy necesito, por favor, que nos ayuden con tanqueros de agua. Necesito seguridad porque hay redes de trata y se están llevando a las personas y compran niños y compran mujeres y prostituyen mujeres. Y entonces yo coordinaba con ellos. Entonces es como más fácil, más rápido, más previsible esa coordinación que se puede generar en una emergencia. Y también porque hay una regla sine qua non que no puede dejar de existir, que es que esta coordinación civil y militar es activada por nosotros los civiles, no por la parte militar. Es decir, nosotros somos los que comandamos la emergencia, refiriéndome a nosotros no como Naciones Unidas, sino el mismo Estado, que es civil. Sí, el mismo Estado puede activar la coordinación civil y militar, pero él es el que hace el plan, él es el que diseña la respuesta. No podría ser al revés. Si ustedes lo piensan y lo piensan, no podría ser. Entonces, esa es la regla de oro de la coordinación civil y militar. Está activada y está gestionada y está programada por la parte civil. Y eso tienen que haber visto ustedes en el manual.
ahora sí vamos al tema de clústeres. Entonces aquí los clústeres es lo mismo que las mesas sectoriales que tenemos aquí en los COEs, y ya les mencioné, hay 11 responsabilidades. Aquí también hay algunas cosas que no cuadran, así como mucho, pero ya, o sea, están dadas. El secretariado general le dijo a UNICEF, tú haces agua y saneamiento. UNICEF trabaja con niños, trabaja en educación, no tiene nada que ver en agua y saneamiento. Pero el secretario general y este IASC que vimos hace un momento, dijo UNICEF lo hace y UNICEF lo tiene que hacer. UNICEF tiene sus contingentes en todas sus oficinas madre, y cuando explota el Cotopaxi, ellos vienen con todo su contingente de agua y saneamiento, que son grandes bladders, grandes sistemas de distribución de agua, pastillitas potabilizadoras de agua, filtros para llegar a miles de personas. O sea, yo, por ejemplo, en el tema Cotopaxi, luego de haber hecho el plan de respuesta, por lo menos 500,000 personas nos vamos a quedar sin agua, y no un día, 15 días al menos, hablando en los mejores términos, porque ya de por sí en Sangolquí la tubería está dañada a 48 kilómetros. Haga cuenta con la sedimentación que se va a dar de la ceniza y de los lahares. Entonces ahí, por ejemplo, es un monstruo de ayuda que vamos a requerir en agua. Pero monstruo, o sea que nunca hemos visto. Aquí se inflan unos grandes balones con agua de 5,000, 6,000 litros, pero eso todavía es poco, porque son 500,000. Haga cuenta, cuando usted aprende la esfera, vas a ver que la norma dice que cada ser humano necesita 50 litros por persona por día. Haga cuenta por 500,000, ¿cuánto da? ¿Cuánto da ¿quién está aquí? Mayor Moreno, ¿cuánto da 500,000 personas por 50 litros? 25 millones de litros serían. ¿Ya? Sí, ¿Ya ve? eso es. Afirmativo. ¿Usted cree que vamos a gestionar 25 millones de litros? No, No, dudo mucho. No da la capacidad. No creo que en el mundo tengamos una capacidad así tan amplia como la que se requiere para el Cotopaxi. Miren, un pequeño ejemplo de lo que nos va a venir. Entonces, como les iba comentando, los mandatos, ¿no? Salud a nivel global, regional y nacional, quien coordina es la OPS, señores. Si usted tiene algún problema que no hay los hospitales que no funcionan, es la OPS, usted tiene que buscar al punto focal de la OPS y coordinar con esa persona. Aquí en Ecuador es el doctor Rodi Camino. Él es el experto en este tema de salud en emergencias. Es nuestro colega de toda la vida. Nosotros los humanitarios nos conocemos toditos. En protección hay que buscar ACNUR. ¿Sí? ACNUR tiene ahora oficinas en todas las partes porque es una agencia muy grande y hace un trabajo, y por el mismo tema de la movilidad recibe muchos millones, entonces ha crecido en su contingente a nivel nacional. Si usted tiene problemas de protección, me refiero a violación de derechos humanos, trata y tráfico de personas, tráfico de órganos, bueno, todo tipo de protección, es a esta organización a la que usted tiene que acudir, ACNUR. Agricultura, que es otra de las agencias para la que yo he trabajado asesorando al Ministerio de Salud en temas de recuperación de medios de vida, está la FAO. Sí, la FAO es el Fondo de Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas. Entonces ellos se encargan, por ejemplo, de dar semillas, de proveer de abonos, son como uno solo con el Ministerio de Agricultura. Somos uno solo. La oficina, de hecho, es ahí mismo. Todos están sentados juntos. Entonces ya sabe que el clúster de agricultura está a cargo de la FAO. El clúster de telecomunicaciones está coordinado por OCHA y PMA. Ellos tienen todo el bagaje de antenas, de radios, de bases, todo lo que es del área de telecomunicaciones. Ellos tienen estos camiones grandes, igual tienen sus contingentes, eso tenemos en Panamá. Así que ¿a quién tiene que dirigirse usted si tiene inquietudes o quiere aumentar la capacidad logística de telecomunicaciones? Es a OCHA, PMA y UNICEF. Aquí se sumó, no es es el de logística. El de recuperación temprana, que es el que trabaja los temas de reconstrucción, rehabilitación, el tema de medios de vida, de emprendimientos, de negocios, pues desastres, desde el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Aquí es nuestra colega Nuri Bermúdez, es quien se encarga de hacer toda gestión de este tipo de programas. Educación, que lo hace UNICEF, y también trabaja aquí ahora en Ecuador UNESCO.
UNESCO trabaja mucho estos temas de educación para rehabilitar escuelas, para hacer educación en emergencias, que también, así como el Esfera, hay unas normas que se llaman las normas INE, con doble E. Esas son las normas, ya les va a quedar la inquietud, es que van a ir a... Eso está también en los documentos, ¿cierto? Yo busqué toda la bibliografía que les puede servir, no solo ahora, sino a futuro, porque quizás ahora ustedes están aprendiendo, pero va a pasar rápido la formación, va a pasar rápido el diplomado, pero algún momento, cuando ustedes algún momento van a estar en un alto mando y van a tener que tomar decisiones, usted puede regresar y referirse a esa bibliografía. Y va a saber cómo reestructurar el tema de programas de educación en emergencias, si en carpas, si en el suelo, cuáles son las metodologías de trabajo, si puede usar una escuela para un albergue. Bueno, todas esas cosas están aquí y esas las coordina UNICEF y UNESCO. Agua y saneamiento, les decía que es así. Nadie del mundo entiende por qué le asignaron a UNICEF, pero está a cargo de UNICEF. Agua y saneamiento, ahí inclusive entra todo el tema de recogimiento de cadáveres, el tema del saneamiento de todo lo que es la batería sanitaria, el tema del manejo del agua, el mismo del uso de los residuos, porque usted sabe que así como vamos a generar los 25 millones de litros de agua, eso también es contaminación, pues. Eso pasaba en Manta, en Puerto Viejo, en el terremoto. La gente de Esmeraldas no estaba muy acostumbrada a tener tanta agua potable a su disposición y dejaba abiertas las llaves. Eso generaba lodo y en el lodo generaba larvas y mosquitos. Y podríamos haber desatado una buena epidemia de dengue. Entonces, eso sucede. Entonces, hay que, miren, todo está conectado entre sí. Luego, la logística está a cargo del World Food Program, o PMA, Programa Mundial de Alimentos, y aquí tenemos un nuevo socio, para que ustedes lo conozcan, y de hecho nosotros vinimos en el terremoto con este clúster DHL, y todo eso fue donado a las Fuerzas Armadas en Manta. Todo lo que quedó, las carpas, las bodegas, todo eso se donó ahí en Manta. Entonces, este clúster está coordinado la parte, digamos, operativa de PMA, es decir, coordinar toda la gestión de bodegas, logística, flota, bueno, y DHL, todo lo que es la flota aérea, transporte, envío de carga y todo eso. Entonces, ya saben con quién ellos van a ser más partners de ustedes que de nosotros. Nutrición, que lo hace UNICEF también. Albergues, que lo hace en este caso ACNUR y el IFRC, que es la Federación de la Cruz Roja. El manejo de campamentos, que también ustedes van a recibir, les va a dar Amanda, que es la gestión de alojamientos temporales, es decir, cómo funciona dentro. Un albergue no es nada sencillo, primero, para empezar. Un albergue es como hacerse cargo de su casa a la 100ª potencia. Y todos los problemas que eso implica, ¿no? El ver niños, el ver mujeres, la comida, el agua, la limpieza, bueno, la luz, las baterías. Lo que sucede en una emergencia con estos sectores es que ellos se activan y vienen estas agencias globales con unos contingentes impresionantes que nunca hemos visto aquí, pero yo digo gracias a Dios porque realmente no ha habido desastres así que sean tan extremos como los de Turquía y los de Siria, por ejemplo, ahora, el mismo de Pisco en Perú, el de Chile, que también fue bastante desastroso, pero el país tiene su capacidad y su, ¿cómo se llama? Su potestad para soberanamente decidir si es que sí o no le gustaría recibir ayuda. Y pasan este tipo de situaciones. Por ejemplo, Chile dijo, no, yo no necesito ayuda, pero Ecuador sí mandamos misiones médicas. Nosotros estuvimos, de hecho, en los fuertes militares en Talcahuano. Ahí estuvimos de misión, aunque la presidenta no quería, pero nuestra ayuda como Ecuador sí la aceptó y así se ejecutó a nivel. Entonces, lo que sucede con estos clústeres es que llegan y ellos se conectan, van inmediatamente al COE y ahí buscan al coordinador y entonces empezamos a trabajar de forma coordinada y eso es realmente el sistema internacional de respuesta, es que todo el contingente externo viene en ayuda, en apoyo a la organización y comienza a trabajar de forma coordinada. ¿Qué ven ahí? Ya vamos terminando. Cuéntenme, ¿qué ven ahí? Un bosque. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más?
Participación, por favor, ya cerramos. Un gato gato caminando sobre pasando el agua. el agua. Un gatito con el agua, ya. Y un Una vehículo ventana. reflejado en una ventana. Ya, que se ve reflejado en una ventana. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué vemos ahí? Las paredes detrás de los árboles. El bosque. Paredes detrás de los árboles. Muy bien. Un carro. Un carro El parece reflejo, ahí el el reflejo En del... el reflejo del espejo, el vidrio. Ah, muy bien. el ¿Qué reflejo más? de, ¿Qué más? de una construcción Ujú, que está en agua donde pasa el gato. muy bien. Esto es como nosotros vemos la emergencia. ¿Sí? Es como Fuerzas Armadas ve la emergencia, como Magali ve la emergencia, como Martita ve la emergencia, como la Fuerza Aérea ve la emergencia, como la ONU ve la emergencia. Pero la verdad es que nosotros queremos esto. Que todos miremos igual, que todos estemos coordinados, que tengamos la misma visión. No es que nos esté comparando nosotros con los perritos, no para nada. Los perritos es una representación, pero cada perrito podría ser un clúster, un sector, una responsabilidad, pero no somos aislados. Todos tenemos un mismo objetivo. Aquí el gatito representa a la población afectada y la población vulnerable, de hecho, porque miren, el gatito está solo y miren cuánto hay afuera. Entonces, esa es un poco la reflexión del día, queridos compañeros. La conclusión es que separados somos súper ineficientes y es lo que suele suceder en las emergencias, de que ser muy realistas es lo que pasa. Para eso estamos personas como nosotros que vamos a coordinar. Para eso aprendemos también coordinación civil y militar, para no ser ineficientes y separados y cada quien por su lado. Y lo que queremos llegar a que seamos, que esta bicicleta que está en 1000 pedazos cuando pase el desastre, pues finalmente llegue a armar, llegue a existir una arquitectura, un plan de recuperación de medios de vida, que le demos a la gente que, primero, rescatar todo lo que ha sucedido, luego intentar arreglar un poco todo lo roto de la emergencia, y eso solo lo podemos realizar bien coordinados y de una forma eficiente, porque no nos vamos a pisar las mangueras, sino lo que vamos a hacer es que vamos a cada uno lo que le compete, pero de forma coordinada, de forma eficiente, de forma sin duplicar esfuerzos, sin ir al mismo lugar que ya fue atendido, sino intentar tener una visión un poco más generalizada de lo que sucede en la emergencia. Ese es el objetivo que nosotros tenemos. Y con eso terminamos la clase de hoy. Ahora sí, tenemos unos minutos para preguntas y respuestas. Ahora sí, todo lo que leyeron se entiende mucho mejor. Sí. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Bueno, una situación ahí al respecto, como usted sabe, por ejemplo, antes del, digamos, del gobierno de presidente Correa, las instituciones, digamos, del Estado encargadas digamos, de participar en los temas de emergencia, específicamente, por ejemplo, antes de eso había la Defensa Civil, que pasó a ser la Secretaría de Control de Riesgo. La diferencia en ese tiempo, o sea, no sé de qué depende, si es una decisión de gobierno o hay alguna clase de estándares, pero en resumen, cuando sucedió el terremoto de Manta, lo que antes era la defensa civil, que mal o bien tenían cierto stock de cosas para combatir la emergencia, para esta situación no había nada, porque decían que era una situación ineficiente, porque a veces había material caducado que cuando se necesitaba ya era inservible, pero en la experiencia que pasó no había nada. O sea, y ese momento tratar de comprar, tratar de conseguir, o sea, fue imposible. Entonces, ahí depende mucho, como usted mencionó, la ayuda internacional. O sea, se vuelve uno dependiente de eso, porque, o sea, obviamente, inmediatamente, yo le digo, nosotros que estuvimos también recibiendo la ayuda internacional, llegaba obviamente, por ejemplo, del Perú, todo, vituallas útiles de limpieza, de lo que sea, decía defensa civil del gobierno peruano. Entonces, no sé si
¿Eso existe algún procedimiento, alguna situación, o es exclusivamente decisión de, en este caso, del gobierno de turno? Sí, Marcelo, existe eso hay que quitar. Eso no se puede distribuir así. Alguna vez me pasó un caso parecido, que también muy jovencita, ¿no? Nosotros le comprábamos las raciones de alimentos a Camari. Camari me entrega donde yo le pido. Si es en la China, me entregarán en la China, pero ellos tienen. Resulta que a los señores de Camari se les acabó las fundas para poner la lenteja. Y han decidido ellos por sí, empacar la lenteja en las fundas de Frejo. Entonces, cuando yo llego, parte de lo que van a aprender en el Esfera es que uno tiene ciertos procedimientos para dar la ayuda. No es que uno empiece a repartir así, no. El procedimiento es que usted se para delante de todo el conglomerado y habla, explica lo que va a recibir la persona. Eso es parte del código de conducta, revísenlo en el Esfera. Y le dice, verá señor, usted va a recibir esta botellita de agua, y esta botellita de agua es de Barca Vivant, de 1 litro, va a recibir esta cosita de saldos, ¿qué? Y cuando yo llego a la lenteja, y dice Frejol, tuvieron que cambiarme 50,000 raciones, volver a empacar al granel las 50,000 raciones, y tuve que suspender la operación humanitaria porque yo no puedo entregar así. Y tiene que haber un nivel de transparencia con las personas. Y es eso lo que usted pregunta. Por ejemplo, esta persona de Perú que donó tenía que haberse reempacado y distribuirse como una ayuda neutral, ni del gobierno, ni de Perú, ni de nadie. O lo que se suele hacer son arreglos. Por ejemplo, se ponen etiquetas en donde se comparte así como tenemos nosotros aquí, quienes participan. Eso se suele hacer en una y eso está normado. Todo eso van a ver ustedes en el Esfera y son buenas preguntas porque en realidad sucede. Sucede, esa es la realidad. Todo lo que usted crea que no pasa, en la emergencia ha pasado. Entonces, yo creo que ahí vamos a tener un espacio mucho más amplio de ir despejando también este tipo de inquietudes, pero no debe, o sea, sí, puntualmente con el caso de Perú, no debe ir con los logos de la organización o del gobierno. Hay que negociar, hay que ver si se cubre con etiquetas. De hecho, hay que revisar y ver si los kits están en buen estado, buenas condiciones, y de entonces distribuir esto. Sí, inclusive si son acorde a nuestra cultura local. Sí, eso tiene que considerar mucho. Ya les conté yo lo que a mí me pasó con la comunidad, me recogió, me empacó bonito los quintales de quinoa y me dijo, señorita Magali, nosotros no comemos quinoa. Ese es un ejemplo y es de lo más llevadero, pero también puede pasar lo opuesto. ¿Qué tal que se ofende la comunidad culturalmente? O sea, todo eso no es una cuestión, como yo les digo y les repito siempre, esto no es una cuestión de buena voluntad. Esto tiene una ciencia por detrás, hay que ser muy técnicos, muy prolijos, muy respetuosos en el cumplimiento de los estándares humanitarios y eso es parte del cumplimiento de los estándares humanitarios. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Consulta? ¿Inquietudes? A partir de hoy van a ir revisando todo ese cuadro de los 11 clústeres. Sus clases son referentes a eso. Y van a aprender sobre gestión de alojamientos, van a aprender sobre telecomunicaciones, van a aprender de salud. Así que aprovechen. Yo he buscado junto con Martita los mejores docentes, algunos internacionales que son el top del top. O sea, ya no hay más que ellos que sepan sobre eso, son solo ellos. Entonces, así que aprovechen esos docentes, pregunten si tienen una inquietud. A mí me gustaría enseñarles todo porque yo he recibido toda esa formación, pero no está bien. Si alguna vez pasa que les quedó alguna inquietud de seguridad alimentaria, de recovery, lo que sea, pregunten. Nosotros estamos para solventar esas inquietudes y como les digo, va más allá del diplomado, porque seguro que en algún momento ustedes van a tener que comandar y coordinar este tipo de operaciones sí o sí. Eso sería, no sé si hay preguntas.